Buenas noches a todos, bienvenidos a la sesión de la Logia Blavatsky. Continuamos con el estudio de la clave de la teosofía. Vamos por el capítulo 9, Kamaloka y de Bacham, el subtítulo del destino de los principios inferiores, correspondiente a la página 84 del PDF. Gracias, adelante Enrique y nuevamente bienvenidos. Muchas gracias, Caro. Bienvenidos todos a una nueva sesión del análisis de los textos de la clave de la teosofía. Dice un pensamiento del señor Henry Ford: reunirse en equipo es el principio, mantenerse en equipo es el progreso, trabajar en equipo asegura el éxito. Desde luego que él lo estaba enfocando desde el punto de vista empresarial, pero yo creo que cabe en cualquier otro sentido. Una reunión entre amigos o entre personas que tenemos el mismo ideal, el mismo propósito, pues ayuda a trabajar en equipo. Y yo resalto esto en el trabajo que estamos haciendo aquí. Todos los que participamos aquí somos un equipo y yo les agradezco su presencia. Y además que tengan la intención de estar juntos con ese mismo propósito y trabajando en equipo. Su simple participación es importante. Bien, vamos a continuar con el capítulo 9. Voy a repetir la pregunta, solamente no la vamos a explicar solamente para entrar en contexto. Habéis hablado del Kamaloka. ¿Qué es? Cuando muere el hombre, sus tres principios inferiores lo abandonan para siempre, es decir, el cuerpo, la vida, es decir, prana, y el vehículo de esta última, el vehículo de la vida o de prana, es el doble etérico, el cuerpo astral o doble del hombre viviente. Entonces, sus otros cuatro principios, el principio central o medio, el alma animal o kama rupa, con el que se ha asimilado del manas inferior, y la triada superior se encuentran en Kamaloka. Esta es una localidad astral, el limbus de la teología escolástica, el Hades de los antiguos y, estrictamente hablando, una localidad solo en un sentido relativo. No tiene área definida, ni tampoco límite, pero existe dentro del espacio subjetivo, es decir, fuera del alcance de nuestras percepciones sensoriales. Sí, nuestros sentidos no nos permiten verlo, palparlo, sentirlo, tener una percepción de ese plano. Hasta que desarrollemos los sentidos internos, tendremos la oportunidad de vivir en ese plano. Existe, sin embargo, y allí es donde los eidolons astrales de todos cuantos seres han vivido, inclusive los animales, esperan su segunda muerte. Viene esta última para los animales con la desintegración y la completa desaparición de sus partículas astrales. Principia para el eidolon, es decir, el fantasma humano, cuando la triada Atma Buddhi Manásika se separa, por decir, de sus principios inferiores, o sea, del reflejo de la personalidad que fue al entrar en el estado de bachánico. Bien, eso ya lo explicamos en la sesión anterior, ahora vamos a continuar. ¿Y qué sucede después? Entonces, el fantasma kamarúpico, privado de su principio pensador, y el mana superior, del aspecto inferior de este último, no recibiendo ya la inteligencia animal, luz alguna de la mente superior y sin cerebro físico para poder obrar, desaparece. Es decir, que una vez de que se está en esa condición, en ese estado, en Kama Rupa, es decir, en la forma astral, ya no se tiene el aspecto inferior de la mente, es decir, la mente inferior tampoco
ya no recibe este principio, el principio de los deseos, ya no recibe la luz de esa inteligencia, aunque sea la mente inferior, entonces eh, tampoco ya no tiene la luz de la mente superior. Ya habíamos dicho en la lectura anterior que ya se separan y queda abandonado, digamos, el Kama Rupa. Eh, como también ese principio medio se separó del cuerpo físico, es decir, del cerebro físico, entonces ya no tiene manera de obrar y por lo tanto termina por desaparecer. Bien, ahora viene lo que sigue. ¿De qué modo? Bien, esta es la manera en que opera o la manera en que se encuentra. Dice, cae en un estado semejante al de una rana cuando el vivisector la priva de ciertas partes de su cerebro. Ya no puede pensar, ni aún en el plano animal más inferior. No es ni siquiera el manas inferior, puesto que este inferior no es nada sin el superior. Es decir, cuando la mente superior deja de tener contacto con la parte inferior, pues entonces desaparece también la capacidad de pensar, tanto en animales como en hombres. Recordemos que los animales también piensan, ¿sí? Como el hombre, solamente hay una diferencia. El hombre, además de pensar y en función de ello mismo, razona, y los animales solamente piensan, ¿sí? Tienen el principio mental eh, poco desarrollado y no les da capacidad para poder razonar. Esa es la gran diferencia. Bien. ¿Hay alguna pregunta o alguna participación hasta aquí? No, Enrique. Bien, continuamos. ¿Es esta no entidad la que vemos materializarse con los mediums en las sesiones espiritistas? Precisamente, es una no entidad verdadera, solo respecto de las facultades que raciocinan y reflexionan, pero todavía es una entidad, es decir, un ser, si bien astral y fluídica, como ha sido demostrado en algunos casos, en que atraída magnética e inconscientemente hacia un medium, revive por algún tiempo y vive en él por procuración. Por procuración quiere decir que se le otorga un poder a través de otra persona o de otro ser. Es lo que quiere decir por procuración, es decir, que eh, no actúa por sí mismo, sino que le da un poder para que otro pueda actuar por sí. Entonces, por decirlo así, dice, este fantasma o Kama Rupa puede compararse con el pez jalea, que tiene una apariencia gelatinosa etérea, mientras está en su propio elemento, el agua, el aura específica del medium. Bien, pero que apenas sale de la misma se disuelve en la mano o en la arena, especialmente al sol. El Kama Rupa vive en el aura del medium, una especie de vida ficticia, y razona y habla bien por el cerebro del medium, es donde es la procuración, bien por los de las otras personas presentes. Pero esto nos llevaría demasiado lejos, entrando en terreno ajeno que no deseo violar. Ciñámonos a nuestro asunto, la reencarnación. Bien, entonces, eh, este Kamarupa, ya desposeído de toda capacidad de razonar, entonces los mediums, son los que eh, hacen que, entre comillas, que hable, ¿verdad? Y entonces la, la voz que escuchamos no es la voz de ese fantasma, de ese ídolo, sino que es este, la copia de los sonidos que pudo haber emitido en un tiempo y que de ahí los mediums o el operador
puede extraer y el medium, pues, proyecta esos sonidos y hace creer a los que consultan en una sesión espírita acerca de ciertos asuntos que desean conocer y creen que el difunto, el muerto o el desencarnado puede ayudarles a despejar esas dudas y entonces es cuando actúa el medium. Entonces, ahí es cuando dice que actúa por procuración, es decir, hay un representante de este fantasma. Y desde luego que, pues, eh, es una ilusión todo eso, porque en realidad no actúa. Él está completamente desligado de este plano y por supuesto también de los planos superiores. ¿Sí? ¿Algo que decir aquí? Bien, creo que no. Nada. Bien, continuamos. ¿Qué sucede con esta última? Es decir, la reencarnación. ¿Cuánto tiempo permanece en el estado de bachánico el ego que se encarna? Y la respuesta es, según nos enseñan, esto depende del grado de espiritualidad y del mérito o demérito de la última encarnación. El tiempo medio es de 10 a 15 siglos, como ya os dije. Es decir, que es variable el tiempo, pero en términos generales lo que dice la señora Blavatsky es de que entre 1000 y 1500 años permanecemos algunos, no todos, una cantidad de seres desencarnados permanecen 1500 años o 1000 y eso depende del grado evolutivo. Hay seres que están unos días, unas semanas y tienen que regresar porque la ley de la evolución reclama a esos seres para que no se atrasen, no se atrase el plan general de la evolución. Entonces, debido a ello, hay seres que tienen que regresar muy pronto. Se dice que los más grandes criminales reencarnan de inmediato, es decir, en cuestión de días, porque todo el karma que tienen que pagar es tremendo y entonces tienen que encarnar nuevamente para que no se atrase el proceso de la evolución. Desde luego, si se atrasan esas almas, entonces se atrasará toda la humanidad, porque la humanidad está integrada por las los millones y millones de almas, y lo que afecte a un ser, a un alma eh, que esté encarnada, pues va a afectar a toda la unidad, es decir, a toda la humanidad. Entonces, por eso la ley de evolución y la ley de reencarnación y la ley de karma se unen para que este proceso evolutivo general no se detenga y no sufra contratiempos, porque se tiene que cumplir. No es un asunto de, bien, pues el hermanito no quiere regresar y entonces pues vamos a esperarlo hasta que eh, tome la decisión de regresar. Entonces, eso ya no tendría, partiendo desde ese punto de vista, ya no tendría sentido que existiera la ley de karma, ¿verdad? Entonces, es por eso precisamente que estas tres leyes van juntas siempre, se aplican de manera conjunta para poderle dar seguimiento al proceso de la evolución. ¿A través de qué? A través de la reencarnación. ¿Alguien tiene algo que decir, preguntar? Nada, Bueno, Enrique. vamos muy bien entonces, ya sea que todo se está comprendiendo o, o que quieren que continuemos. En fin. Ricardo, ahora Ricardo, A ver, adelante, Ricardo, Ricardo. Sí, Enrique, Caro, buenas noches, Ricardo. hermanos a todos. buenas noches. Una duda, Enrique. Ahorita que leo esto de los 10 o 15 siglos en el de Bachán Ujú. para para ciertas personas, también he escuchado antes el comentario de que lo que llamamos más allá,
el tiempo es diferente de lo que es el más acá. Eh, Ujú. ¿hay alguna manera de, digamos, equiparar, no sé si sea la palabra correcta, de decir, cuánto es el tiempo allá y cuánto es el tiempo acá? O sea, porque allá en el más allá tal vez no se sienten como 1000 años, ¿no? Tal vez es algo más rápido. No sé, o sea, el tiempo es muy relativo también, ¿no? Y también he Sí, escuchado el comentario de que es una ilusión. Entonces, aquí sí pienso en esa pregunta como algo que no sé. bien. Voy a poner el ejemplo de cuando una persona está sufriendo, el sufrimiento lo clasifica la mente como algo terrible y por lo tanto, el tiempo pasa muy lento para aquel que sufre, porque no le gusta el sufrimiento y entonces el tiempo no es, aunque es una unidad de medida y demás, pero está regido por la mente y por las emociones, fundamentalmente. Entonces es algo, visto así, es algo subjetivo porque depende del estado de ánimo, ¿sí? Entonces, estando en Debachán y estando en un estado de conciencia de paz muy grande, entonces, pues seguramente que no se ocupa, no tiene ninguna preocupación el ser, no tiene ninguna preocupación respecto del llamado tiempo, ni de otras consideraciones. Simplemente existe y disfruta de esa paz, vive en esa paz y no tiene ninguna repercusión en él el tiempo en ese sentido. ¿Sí? Entonces, la señora Blavatsky lo pone así, pues para que lo comprendamos, pero en ese estado seguramente que el tiempo no importa, de lo que disfruta, vamos a decir, no sé si es el término adecuado, es de esa paz. Blavatsky dice, o Annie Besant, de esa paz inefable, es decir, incomprensible para nosotros, ¿no? ¿Sí? Entonces, el tiempo no juega allí. Definitivamente lo pone Blavatsky de esa manera, porque para los que estamos en la Tierra, si viéramos partir a un ser querido y, tendríamos que esperarlo hasta que regresara, contaríamos 1000 o 1500 años, ¿no? 10 o 15 siglos. En ese sentido, eso es lo que creo yo. Gracias, Muy bien, Enrique. de nada, Raquel. Pati y luego la señora Leonor. A ver, Pati. Hola, buenas noches a todos, hermanos. Enrique, tengo tres preguntas. La primera es, en esta de Bachan, tengo entendido que bueno, nosotros como espíritus, vamos evolucionando también ahí, ¿no? A través de tareas o acciones. Esa es mi No, primera pregunta. No, no, ok. Ahora, las personas que regresan después de ese tiempo del de Bachán para poder reencarnar son almas viejas, ¿no? no necesariamente. Ok. Todos tenemos derecho. La señora Blavatsky dice que, yo voy a poner el ejemplo, ¿no? Hay un criminal que es un alma vieja y como puse el ejemplo hace rato, o comenté que cualquier alma, por depravada que sea, tiene derecho a un descanso, ¿verdad? Pequeño, lo que sea, ¿verdad? Aunque sea de unos minutos. Y entonces, no podemos medirlo así si es en función de que son almas viejas o no, porque puede haber almas jóvenes que, como dice aquí, en la última encarnación hicieron cosas muy buenas, entonces tiene derecho a recibir ese, entre comillas, ese premio, ese correspondiente trofeo que se ganó por sus
actuaciones en esta vida, pero no necesariamente tienen que ser almas viejas. Eso es muy relativo también. Y la tercera pregunta es, este regreso de las personas que son, esas personas malas, o bueno, no se puede llamar malas, sino que Que llevaron se una vida equivocan. que se equivocan, ¿sí? He sabido que regresan, pero con ciertas características de cuerpo, a lo mejor que no tengan algún brazo, alguna pierna o algo por el estilo. ¿Es correcto? Depende, sí, claro, pero depende del tipo de, de acciones que llevó a cabo. Por ejemplo, un torturador que usó su brazo derecho para golpear, o un maltratador de animales o de personas, que lo hizo cotidianamente, no como una profesión, pero que tenía esa tendencia, pues seguramente vendrá con un brazo, con, con alguna deficiencia, alguna enfermedad y con dolor, con mucho dolor. Entonces tendrá que pagar por lo que hizo, en ese sentido, ¿no? O, como tú decías, ¿no? Sin brazos, y tendrá que valorar que los brazos son útiles para servir a los demás, no para maltratarlos, no para castigar, ¿eh? Pero pues es así. Entonces, desde luego que no siempre es, como dijéramos, en el ejemplo que puse, sería ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Eh, de alguna manera, pero de otra forma, pues el dolor, pues es el lo que merece, y entonces eh, tendrá una parte del cuerpo con mucho dolor, como puede ser el brazo, ¿no? ¿Sí? La ley de ojo por ojo y diente por diente es que ahora en otra encarnación reciba el mismo castigo para que sea ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Entonces, es así como puede darse el caso, ¿no? Puse el ejemplo de una persona que golpea por tendencia o por mandato y entonces recibe su castigo. Muchas gracias, Enrique. De nada. ¿Quién Adelante, más? señora Leonor, y luego Noemí. Ah, buenas noches. Hola, señora Leonor. Buenas noches. Bueno, lo que respecto a esto que dice 10 o 15 siglos, es un tiempo que siento que es un tiempo aproximado de nosotros, porque lo que estamos tratando aquí nosotros es cómo entendemos la teosofía, ¿no? Por la clave de la teosofía, como la llave de la teosofía. Entonces siento que la señora Blavatsky es lo que nos está diciendo. No está midiendo para mí el tiempo que dure o que sentamos que dure el Devachan estando en el Devachan, porque pues eso es algo que hemos pasado muchísimas veces, porque no creo que sea la primera vez que estemos aquí en la Tierra, ¿no? Definitivamente. Entonces, si hace más de 18 años, 18 millones de años que estamos aquí en la Tierra, pues simple y sencillamente, pues 15 siglos es cualquier cosa. Entonces, eh, poniéndolo con respecto al tiempo que dicen que hemos estado aquí en la Tierra, evolucionando. Entonces, la percepción que siento que tengamos ahorita es diferente a la que teníamos en un principio, porque lo que venimos a entender y a aprender es este elemento que es la Tierra y que es el planeta Tierra. Eso es lo que necesitamos comprender. Pero apenas vamos en la cuarta ronda de este planeta Tierra, así que nos falta un montón de tiempo todavía. Lo hemos pasado ya la mayor parte, desde luego. O sea, entonces, simple y sencillamente ahorita lo que estamos abriendo es la conciencia. Siento que cada uno de nosotros tiene que hacerse conscientemente consciente. Bueno, esa es mi percepción respecto al Devachan.
Y ahorita me estaba interesando porque tengo que dar una plática más o menos pues me estoy acercando Entrenando. a todo lo que me puedan ustedes enseñar, porque seguimos aprendiendo, aunque hayamos leído muchas veces o pocas veces la clave. Entonces, cuando me acerco a ti, ay, es que esto sí me va a servir. Entonces, pues yo agradezco a todos por estarlos escuchando y ya di mi punto de vista. Espero que no esté tan alejado del tuyo. Muy bien, siempre son importantes tus puntos de vista y los apreciamos siempre. Gracias, Leo. Adelante, ¿quién- Noemí. Gracias, buenas noches. Yo nada más me quedé con la duda respecto a lo que comentaste, Enrique, de las tres leyes que se aplican en conjunción para este caso. Una es la de la evolución, la otra el karma, y la tercera, ¿cuál sería? Es reencarnación, karma y evolución. Ok, muchas gracias. De nada. Bueno, bien, entonces pasamos a la siguiente. Dice, pero ¿por qué no ha de poder este ego manifestarse y comunicar con los mortales como sostienen los espiritistas? ¿Hay alguna razón y que con los hijos que en la tierra dejó, un marido con su mujer y así sucesivamente? Confieso que es una creencia en alto grado consoladora y no me extraña que los que la profesan se resistan tenazmente a abandonarla. Entonces, la respuesta es, ni tampoco los obliga a ello nadie, a no ser que prefieran la verdad a la ficción, por consoladora que ésta sea. Nuestras doctrinas podrán disgustar a los espiritistas, pero, sin embargo, nada de lo que creemos y enseñamos es, ni con mucho, tan cruel y egoísta como la que ellos predican. Bien, continuamos porque tiene relación la siguiente con esta. No lo entiendo. ¿A qué llamáis egoísta? A su doctrina del regreso de los espíritus, las verdaderas personalidades, según afirman, y os diré por qué. Si el de Bachán, llamado paraíso, si queréis, lugar de bienaventuranza y felicidad supremas, es tal lugar de felicidad, mejor dicho, estado de felicidad, la lógica nos dice que no cabe en él el menor sufrimiento, ni la sombra de una pena siquiera. Dios enjugará todas las lágrimas de los ojos de aquellos que estén en el paraíso. Leemos en el libro de las promesas. Y si los espíritus de los muertos pueden volver y contemplar todo lo que está pasando sobre la tierra y especialmente en sus hogares, ¿qué especie de bienaventuranza es la que los espera? Con esta explicación podemos ver cómo si no razonamos y solamente nos dejamos llevar por lo que se nos diga, entonces perdemos la oportunidad de aclarar nuestras ideas. En este sentido, es muy claro el ejemplo que pone la señora Blavatsky. Es decir, si yo estoy en ese paraíso con en un estado de dicha, de felicidad inmensa, tendré ganas de venir a la tierra a estarme asomando cómo sufren los demás, mis seres queridos. Entonces, hay un contrasentido, ¿sí? Si se nos dice que el paraíso es lo más grande, es el cielo, es la gloria, es toda existencia espiritual llena de paz y de amor y demás. Entonces, esta doctrina del regreso de los espíritus, pues ya no tiene sentido desde el punto de vista de que eh, las personas que están en Devachan o los seres que están en Devachan, pues no tienen ganas de regresar.
a sufrir. ¿Por qué? Pues porque además, pues no les interesa en ese momento, porque una vez que se está en Devachan, el ser se desconecta de todo recuerdo. Recuerdan que en alguna de las pláticas hablamos del río Leteo, de las aguas del río Leteo, el río del olvido, ¿sí? Entonces, cuando expresa la señora Blavatsky que este río Leteo o aquellas almas que se bañan en las aguas del río Leteo, pues se olvidan por completo del sufrimiento y de todo lo demás. Entonces, es precisamente por eso que la señora Blavatsky dice que es una doctrina cruel y egoísta, precisamente por eso, ¿no? Porque es un contrasentido, es una contravención a lo que en teosofía estudiamos y que creemos que así debe de ser. Es decir, se está en un estado de conciencia de paz muy grande, de una dicha suprema, y entonces pues nadie querrá regresar a recordar todo lo que sufrió, ¿verdad? Eso no, no es posible de esa manera, suena incongruente. ¿Por qué no creen los teósofos en la vuelta de los espíritus puros? Vean, espíritus puros. Bien. ¿Qué queréis decir en que se opone esto a su felicidad? Relacionado con la pregunta y la respuesta anterior. Es muy sencillo. Os pondré un ejemplo. Muere una madre dejando abandonadas a sus criaturas huérfanas, a quienes adora, y quizás también a un esposo querido. Decimos que su espíritu o ego, esa individualidad penetrada por completo durante todo el periodo devachánico por los más nobles sentimientos de su última personalidad, tuvo, es decir, continuamos, Caro, es decir, tuvo amor hacia sus hijos, compasión por los que sufren, etcétera, decimos que está entonces enteramente separado de este valle de lágrimas. Es lo que yo ya explicaba, que su felicidad futura consiste en la bendita ignorancia de todas las miserias que ha dejado detrás de sí. Los espiritistas sostienen, por el contrario, que se dan cuenta de ellas tanto o más que antes, porque los espíritus, entre comillas, ven más que los mortales. Nosotros sostenemos que la dicha en el estado devachánico consiste en la completa convicción de no haber abandonado nunca la tierra y de que no existe la muerte, que la conciencia post-mortem espiritual de la madre la hará sentir y ver que vive rodeada de sus hijos. Es de lo que decía Patti respecto de la ilusión, ¿sí? El pensamiento que tengamos nosotros sobre ese paraíso, generalmente se nos ha inculcado, hemos escuchado que podemos convivir con nuestros seres queridos, tanto los desencarnados como los que están, los que se quedan aquí en la tierra, ¿no? Entonces, con esa idea, si se van con esa idea, eso lo pueden, digamos, hacer realidad en su mente, ¿sí? Pero es una ilusión, porque eso no existe, ¿verdad? Bueno, dice, y todos aquellos a quienes amó, que no faltará un solo detalle que pueda turbar en su estado desencarnado la felicidad más perfecta y absoluta. Niegan en este punto rotundamente los espiritistas, ¿sí? Porque es contrario. Como se explica aquí, por lo menos en ese tiempo los espiritistas hablaban de que los espíritus regresaban a la tierra. La señora Blavatsky, en nombre de la teosofía, dice que no, eso no es posible por la explicación que da y seguirá dando más adelante. Según su doctrina, el desgraciado ser humano ni aun con la muerte se libra de las penas de esta vida, ni con una gota sola del cáliz de amargura y tormentos de la vida escaparán a sus labios. Y nolens volens,
esta nolens volens quiere decir quiérase o no. Y quiérase o no, puesto que ahora todo lo ve, ha de apurarlo hasta el fin, es decir, todo el sufrimiento. Así es que la amante esposa, que durante su vida estaba dispuesta a evitar a su marido las penas, al precio de la sangre de su propio corazón, se halla condenada a ver su desesperación sin poder en modo alguno remediarlo y a darse cuenta de cada ardiente lágrima que derrama por su pérdida, es decir, el esposo y los, en este caso el esposo, pero los dolientes, pues siguen derramando su llanto, lo que ocurre en realidad hoy en día también y en todo tiempo, pero hoy en día sigue ocurriendo. Y entonces, ¿cómo quedan esas almas? Incluso las abuelas, mi madre, lo decía, y escuchaba yo que a otras personas lo decían. Ya no le llores a tu mamá, ya no le llores a tu hijo, déjalo que descanse, y que se vaya en paz, porque lo estás deteniendo, no se puede ir porque le estás llorando, él te ve sufrir y no se quiere ir. Bien, entonces, eh, si eso ocurriera efectivamente, pues entonces sería eh, una, un sufrimiento eterno para algunos hasta que aquel ser que no lo olvide y que sigue llorando, porque hay personas que le siguen llorando a sus desencarnados, a sus difuntos, hasta que pierden la vida también, hasta que se van, ¿sí? Entonces, dice más adelante, peor aún, puede observar esta madre, esta esposa, puede observar que las lágrimas se secan demasiado pronto y ver junto al padre de sus hijos otra cara querida, ver a otra mujer en su lugar, reemplazándola en su cariño, condenada a oír a sus hijos huérfanos dar el santo nombre de madre a una mujer que no siente por ellos más que indiferencia y contemplar cómo los desatiende, si es que no los maltrata. Según esta doctrina, la tranquila y dulce ascensión a la vida inmortal se convierte sin transición alguna en un nuevo sendero de sufrimiento mentales. Y, sin embargo, las columnas del Banner of Light, que quiere decir el estandarte o la bandera de luz, ¿no? El antiguo órgano de los espiritistas norteamericanos están llenas de comunicaciones y avisos procedentes de los muertos, los queridos ausentes, que escriben para manifestarnos lo muy felices que todos son. ¿Es compatible con la felicidad ese conocimiento de lo que sucede en la tierra? La felicidad en tal caso es igual al castigo más terrible y la condenación ortodoxa sería un consuelo en comparación. Entonces vemos aquí que eh, debemos poner atención en lo que leemos, en lo que escuchamos, y con base en los estudios que estamos llevando a cabo, poder hacer una comparación y reflexionar si es correcto lo que estamos escuchando o lo que estamos leyendo, que no sean textos teosóficos, desde luego, porque los textos teosóficos no se contradicen, aunque sean de autores diferentes. Entonces, es la misma enseñanza y por lo tanto creemos en lo mismo. Entonces, en este caso, sí hay una diferencia en el tipo de creencia que se tiene en otras corrientes, como es el caso del espiritismo, aquí por lo menos en aquel tiempo, cuando Blavatsky escribió este libro, ¿no? Entonces, eh, como quiera que sea, sí debemos estar siempre atentos. Detrás de cada palabra, detrás de cada frase o dentro de cada una de esas frases que leemos en los textos teosóficos, hay uno o más mensajes. Entonces, debemos estar atentos, debemos leer entre líneas y repetir si no comprendemos a la primera lectura una y otra y otra y otra vez y consultar otros textos para que podamos comprender eh, mejor cada uno de los textos que vamos leyendo o estudiando, ¿sí? Ya sea
por nuestra parte, solos, autodidactas o en compañía de otros. Nos hace bien poder reunirnos y poder compartir diferentes puntos de vista que finalmente pues van aclarándonos algunas dudas seguramente. Y si ni aún así quedamos conformes, tenemos la oportunidad de poder continuar con nuestras propias investigaciones. Eso es muy valioso para todos. Entonces, si tienen alguna pregunta o algo que decir, Noemí y en este- luego Patti, para pasar al... adelante, Pati. Adelante, Noemí. Este, pues sí, en realidad, así como se explica en esta respuesta, en relación a las creencias que regularmente tenemos, bueno, que yo tenía hasta antes de empezar estos estudios teosóficos, pues me ayudan muchísimo, porque los mitos, las creencias, la forma de vivir y la religión, pues nos han enseñado todo lo contrario. Y bueno, aunado a esto, pues las personas que se dedican a esto, a engañar a la gente, a obtener dinero, y bueno, con esta respuesta, pues me aclara muchas dudas que en algún momento llegué a tener. Gracias, ese sería mi comentario. Gracias, Noemí. Adelante, Pati. Tengo una pregunta, Enrique, que me surgió en este momento. ¿Hay Sí. algo posteriormente o que hayas leído de parte de la señora Blavatsky en referencia a que obviamente nosotros entramos en un proceso de estado, al momento de morir, de estado de, ¿cómo le llaman? De, como De sueño. de sueño. Pero en realidad ese estado de sueño, en determinado momento ya nos explicaste que dura mucho tiempo, ¿no? Pero ¿hay algo que pueda nosotros saber acerca de ese estado de sueño? Bueno, a ver. Yo no mencioné la palabra sueño. Yo pensé que te referías a que ciertos, ciertos desencarnados caen en una especie de sueño, de alatargamiento. Esa palabra la usa la señora Blavatsky, si mal no recuerdo, ¿sí? Hasta que despiertan y vuelven a tener que pasar por el proceso de terminar, de eliminar ciertas vibraciones que tiene que eliminar. Es decir, sobre todo los de los deseos, ¿no? Pensamientos que están asociados precisamente a todo lo que es el egoísmo, el sensualismo y todas esas cosas, ¿no? Sí, eso. Pero en el estado de Devachan, que es un estado de conciencia, no es un lugar, entonces en ese estado, pues está un determinado tiempo porque son sus méritos, ¿verdad? Entonces, cuando se disfruta de esa paz durante, medido desde aquí de la tierra, como ya había yo dicho antes, y lo dijo Leonor también, un determinado tiempo en el que podemos nosotros percibir esa paz, pues es porque tenemos derecho a ella y la disfrutamos. No sé si me perdí, ya no recuerdo exactamente cuál fue la pregunta. ¿Qué se hace? O sea, ¿qué hacemos en ese estado de sueño o Ah, ilusión o no sé, el espíritu? En realidad, bueno, ¿hay algo que la señora Blavatsky haya comentado en sus textos? bueno, ya había yo explicado anteriormente que en ese plano no se va a trabajar propiamente. Si con nuestro pensamiento, con nuestros deseos hoy, este, que no sean deseos y pensamientos bajos,
y que deseamos la felicidad para nuestros hijos y que queremos que cuando estemos en el cielo, en la gloria, en el paraíso, estén con nosotros, seguramente estarán, porque ese es nuestro pensamiento, esa es nuestra idea. Y estarán y disfrutaremos de su compañía, pero eso es una ilusión creada por la mente del hombre, ¿sí? Eso no existe, porque no se va a hacer ningún trabajo, todo el trabajo se hace en este plano. En este plano se genera karma y se cosecha karma, en este plano solamente. En los otros planos ya no hay nada que hacer más que estar en paz, vamos a decir, en el plano de Bachánico, por ejemplo. ¿Sí? Entonces sería un estado de reposo Sí, de absoluto, ¿no? descanso. Sí, como había yo dicho aquí mismo en los párrafos anteriores, había dicho, ¿no? Que en la respuesta de la señora Blavatsky, pues que se tiene derecho a ese, a esa separación del sufrimiento, a esa separación de, del materialismo, del egoísmo y de todo eso, ya cuando se llega a ese estado de conciencia, porque hay quienes no pueden vivir más allá de unos instantes, muy poco tiempo, por lo que yo ya había explicado al principio de esta conversación, de esta sesión, ¿sí? Porque son tantos sus deméritos que los méritos se vuelven muy pequeños y entonces es necesario que se regrese pronto para poder continuar con su evolución, ¿sí? Bien. Gracias, Pati. Adelante, Carlos. Gracias, una sola referencia. El Banner of Light es una revista que estaba publicada por los Sí, espiritualistas desde 1857, si no estoy mal, sí, a 1900 y pico. Entonces ahí era donde en las columnas cada semana escribían estas personas que eran mediums, mensajes hacia sus devotos que estaban pues vivos, diciendo que estaban bien, que todo iba súper en la otra vida y por ende esto era un negocio. A eso se refería esta respuesta, en que a pesar de que se había tratado de explicar qué era lo que pasaba, pues no cesan las publicaciones en este Banner of Light de los mensajes del más allá. Nada más, esa era mi aportación. muchas gracias, Carlos.